Bueno, hola a todos. Vamos hoy con otro artículo de la Ley 39, en el que vamos a ver quizá uno de los conceptos que pueden resultar más complejos y más liosos para el conjunto de los opositores, como es la revisión de oficio. Vale, la revisión de oficio es una figura así bastante compleja, que el nombre ya no está muy buen puesto y que tiene un régimen jurídico bastante particular. Vale, primero, antes de ver lo que es el artículo como tal, diferenciación conceptual que yo creo que es fundamental manejar, es algo que es muy básico. Daros cuenta, tenemos por una parte la revisión de oficio, que es para los actos nulos de pleno derecho, las causas del artículo 47 que ya hemos visto en su momento, revisión de oficio para actos nulos, y luego por otra parte, cuando nos encontramos con actos anulables, ahí tenemos la declaración de lesividad, que veremos en futuros vídeos, y luego la posterior impugnación en vía contenciosa. Vale, entonces hay que diferenciar muy bien. Si lo que queremos es revisar un acto nulo de pleno derecho, hacemos revisión de oficio. Si lo que queremos es revisar un acto que es anulable, tenemos que hacer primero declaración de lesividad y luego impugnación en vía contenciosa. Vale, entonces lo de que la revisión de oficio es para los actos nulos y solo para los nulos, fundamental. Vale, eso es fundamental. Vale, hecha esta aclaración, vamos viendo lo que es el artículo como tal. Primero, os decía ahora en la introducción que el nombre, en mi opinión, no está muy bien puesto, porque claro, esto se denomina revisión de oficio, pero fijaros que nos dice, las administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá declarar de oficio la nulidad de aquellos actos que incurran en las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 47. Pero ¿por qué os digo que el nombre no está muy bien puesto? Pues hombre, porque si se llama revisión de oficio, lo que pudiera parecer es que solamente se va a hacer de oficio, ¿no? Por el nombre, joder, es lo que podríamos entender todos. Pues no, fijaros que no es así. O sea, que el primer aspecto a fijarnos, porque es algo contraintuitivo, o sea, parece una cosa, pero luego es otra, es que a pesar de que se denomina revisión de oficio, se puede hacer de oficio o a solicitud del interesado. Vale, primer aspecto que es interesante. Luego, segundo aspecto que es interesante, y esto sobre todo es interesante porque resulta ser diferente de lo que se establece para los actos anulables, para la declaración de lesividad, es que la revisión de oficio se puede hacer en cualquier momento. Vale, no hay límite temporal. Esto es más o menos lógico porque se entiende que los actos que son nulos de pleno derecho son los más perjudiciales para el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si es un acto que es muy perjudicial para el ordenamiento jurídico, pues lo razonable es que se pueda corregir, que se pueda revisar en cualquier momento. ¿Vale? Esa es otra diferencia sustancial entre revisión de oficio y declaración de lesividad. Revisión de oficio en cualquier momento y, sin embargo, la declaración de lesividad tiene un plazo limitado para poder realizarse. Vale. Luego, siguiente aspecto interesante del punto primero, nos van a exigir un dictamen preceptivo y vinculante del Consejo de Estado o del equivalente de la comunidad autónoma. ¿Vale? Porque fijaros que nos dice previo dictamen favorable. Por lo tanto, es un dictamen que es obligatorio pedirlo y además es un dictamen que tiene que ser favorable. O sea, tiene que estar el Consejo de Estado o el equivalente de la comunidad autónoma de acuerdo con que se revise ese acto. Vale, o sea que otro aspecto interesante, este dictamen preceptivo y vinculante que debe de ser emitido por el órgano consultivo de turno, ya sea el Consejo de Estado o ya sea el autonómico. Vale, y luego, siguiente aspecto que ya os he comentado, lo que se declara de oficio es la nulidad de aquellos actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, o sea, actos que ya sean firmes en los supuestos previstos en el artículo 47. O sea que solamente se podrá utilizar esta figura cuando sean actos nulos de pleno derecho, que incurran en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que ya hemos visto en ese artículo 47. ¿Vale? Y bueno, otro aspecto que más o menos va implícito, pero que no lo he dicho yo abiertamente, es que la revisión de oficio es para actos que ya son firmes, o sea, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo. Vale, o sea, cuando sean actos que ya son firmes, que hayan producido efectos, se podrá proceder a esta revisión de oficio siempre que se cumpla con alguno de los supuestos del artículo 47, o sea, siempre que se haya incurrido en alguna de las causas de nulidad que recoge la propia Ley 39. Vale, esto respecto al primer punto. Luego, segundo punto, nos vienen a decir que se va a poder utilizar esta misma figura para declarar la nulidad de disposiciones administrativas de carácter general. O sea, lo que son normas de rango reglamentario, también se podrá proceder a utilizar esta figura, también se va a proceder a la revisión de oficio de las mismas. ¿Vale? Y más o menos misma lógica, mismo requisito, previo dictamen favorable del Consejo de Estado y también mismo requisito que se cumpla con alguno de los supuestos que se recogen en el 47.2. ¿Vale? Que si os acordáis lo que teníamos en el 47.2 eran los supuestos en los que una disposición administrativa de carácter general iba a ser nula de pleno derecho.
Bueno, o sea que al final, tanto para los actos como para las disposiciones, si se ha incurrido en alguna de las causas de nulidad que establece esta misma Ley 39, se podrá proceder a la revisión de oficio de las mismas. Vale. Luego, el punto tercero nos habla de supuestos en los que se puede acordar la inadmisión de las solicitudes, o sea, que se haga la solicitud para la revisión de oficio, pero que se inadmita, que ni siquiera se entre en el fondo del asunto, que ya directamente se inadmita, sin necesidad siquiera de pedir el dictamen del Consejo de Estado. Y los supuestos serían, primero, el más básico, cuando no se base en una causa de nulidad, de las del artículo 47. Claro, lo que comentábamos, la revisión de oficio solamente para actos nulos de pleno derecho. Por lo tanto, si estás haciendo referencia a un acto que es anulable, por ejemplo, pues no te van a admitir siquiera, porque la revisión de oficio, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, solamente es para actos nulos de pleno derecho. Si es un acto anulable, no ha lugar a que se aplique esta figura y, por lo tanto, se podrá declarar directamente la inadmisión. Luego, segundo supuesto, cuando carezca manifiestamente de fundamento, cuando lo que estés diciendo no tenga ningún sentido, no tenga ninguna base, no tenga ningún fundamento, también en ese caso podrá declararse ya directamente la inadmisión. Y luego, tercer supuesto, cuando ya se han desestimado otras que sean similares en cuanto al fondo. O sea, si ya se han hecho varias solicitudes por lo mismo y ya han sido desestimadas, pues ya directamente las siguientes que puedan venir, que hagan referencia a la misma circunstancia, podrás inadmitirlas. Bueno, si has desestimado las anteriores, pues lógicamente esa tampoco la ibas a estimar. Si va de lo mismo, pues ya directamente te ahorras los trámites e inadmites. Bueno, o sea que eso serían las causas de inadmisión. Primero, que no se base la reclamación la solicitud en una de las causas de nulidad. Segundo supuesto, que no tenga fundamento, que carezca manifiestamente de fundamento, o sea que no tenga ninguna base, ninguna lógica lo que estás diciendo. Y luego tercer supuesto, que ya hayan desestimado en cuanto al fondo otras que sean similares. Vale. Luego, punto cuarto, muy interesante y además habla de un concepto del que poco hemos tratado, la verdad, en el canal, de hecho de hacer algunos vídeos en el futuro. Se relaciona mucho con la responsabilidad patrimonial, ¿vale? Eso está muy relacionado con la responsabilidad patrimonial, que de hecho lo que nos dicen es que las administraciones públicas, cuando hagan una revisión de oficio, cuando declaren nula una disposición o un acto, podrán ya de oficio establecer las indemnizaciones que pudieran corresponder. Veis que nos hacen una referencia a los artículos 32 y 34 de la Ley 40, de la Ley de Régimen Jurídico, pues justo lo que se están refiriendo es a los supuestos de responsabilidad patrimonial. Entonces, puede ser que cuando se haga una revisión de oficio, cuando se revise un acto, cuando se revise una disposición, ya de oficio la propia administración dé las indemnizaciones que pudiera corresponder a aquellas personas que se hayan visto perjudicadas en sus bienes o derechos por la aplicación de ese acto o por la aplicación de esa disposición. Vale, esto lo dicho, desarrollaremos más en futuros vídeos el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad patrimonial, pero fijaros que aquí lo que nos están diciendo es que cuando se hace una revisión de oficio, ya la propia administración puede dar las indemnizaciones que pudiera corresponder a aquellas personas que tuvieran derecho a las mismas porque se han perjudicado o bien sus derechos o bien sus intereses por esa actuación de la administración. Vale, y luego el punto quinto, también muy interesante y sobre todo muy preguntable, que de hecho quizás sería lo más preguntable, por lo menos en un tipo test. Luego lo otro sí que es muy preguntable para casos prácticos, pero quizá lo más preguntable para un tipo test de la revisión de oficio es lo que tenemos aquí en el punto quinto, que es la duración del procedimiento. ¿Vale? La duración del procedimiento y el sentido del silencio, el efecto de que no se resuelva en plazo. Nos dice, si el procedimiento se inicia de oficio, el transcurso del plazo de 6 meses desde la iniciación sin que se haya resuelto, sin que se haya dictado la resolución, produce la caducidad. Vale, o sea que aquí lo que tenemos es que la duración del procedimiento de revisión de oficio, 6 meses. Y si el procedimiento no se resuelve en el transcurso de esos 6 meses, si se ha iniciado de oficio, el efecto es la caducidad. Y sin embargo, si el procedimiento se ha iniciado a solicitud, lo que tenemos es un silencio negativo. Se podrá entender desestimada la solicitud. Vale, entonces tenemos que en ambos casos, tanto cuando se hace de oficio como cuando se hace a solicitud, en ambos casos el procedimiento para hacer la revisión de oficio, 6 meses. Y respecto al efecto que produce el transcurso de esos 6 meses sin que se resuelva el procedimiento, pues depende. Si se inició de oficio, caducidad; si se inició a solicitud del interesado, silencio negativo, o sea, se podrá entender desestimada la pretensión. Vale, y lo dicho, punto quinto quizá el más relevante, el más preguntable a efectos de un test. Y luego, para casos prácticos, para aquellos que en vuestros procesos selectivos tengáis casos prácticos, que me imagino que seréis un montón, pues realmente el conjunto de esta regulación toda muy interesante. Vale, así que nada, así la revisión de oficio.
Y también en futuros vídeos veremos la declaración de lesividad, que es, digamos, la figura complementaria. Así que nada, hasta la próxima, a cuidarse y nos vemos por aquí. Chao, chao.